Amén. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. La palabra de Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque nos permite un día más estar, hermanos, todavía con vida. Y si Dios nos presta la vida, porque recuerde que la vida, hermanos, le pertenece a Dios, es para algo, ¿no? Recuerde siempre, si usted pasa el día, usted puede trabajar, puede estudiar, puede pasar tiempo con su familia, hacer muchas cosas buenas. Pero si el día pasa y usted no ha hecho algo, hermanos, por el Señor, es un día perdido. Y eso mucha gente, muchos cristianos, hermanos, no lo hacen, ¿no? Desde ya sea leer la Escritura, hablar a alguien, orar por alguien, eso es, hermano, la tarea de cada uno de nosotros. Y por eso debemos darle gracias a Dios, ¿no? Que nos presta la vida, no para que, hermanos, solamente la estemos desperdiciando o, hermanos, o perdiendo el tiempo, sino también, hermanos, para estar haciendo su voluntad. Eso es de suma importancia. Bien, vamos a grabar el video número 31 de la serie Guerra Espiritual. Estamos terminando ya, espero que en esta noche terminemos ya esta serie para empezar la serie más interesante sobre el Espíritu Santo. Vamos a aprender un poco más sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar el último tema, que es ¿qué se debe hacer después de una liberación? ¿Qué es lo que se tiene que hacer después de una liberación cuando una persona ha caído cautiva, ya sea influenciada, ya sea atada, ya sea, hermanos, poseída por los espíritus inmundos, después que ha sido liberada? ¿Qué es lo que debe hacer una persona para que se mantenga en la libertad que Dios le ha entregado? Vamos a la Biblia, por favor, a Efesios capítulo 5, verso 18. Y todos nosotros, no solamente que una persona, hermano, que haya tenido, hermanos, contacto con los demonios, sino que cada cristiano debería mantenerse, hermanos, haciendo todas estas cosas para que no permitir que el maligno entre en nuestra vida. Porque recuerde, ya hemos estudiado que hay muchos cristianos que por su descuido no se dan cuenta, espíritus inmundos están ya influenciando su vida, y es por eso que no son los mismos cuando empezaron, ¿no? La verdad es que de los millones de cristianos que existen en el mundo, los años han pasado, el tiempo ha pasado, pero ya no hay la misma pasión, el mismo fuego, la misma búsqueda, la misma entrega, la misma responsabilidad. Hermanos, el primer amor ya no existe, y cuando se pierde el primer amor es porque muchos cristianos están siendo influenciados por espíritus inmundos y no se dan cuenta. Pueden ir a una iglesia, estar en la iglesia, pueden vestir falda larga, cantar coritos, derramar sus lágrimas, pero no se dan cuenta que el maligno desde adentro los está, hermanos, atacando, los está atando hasta el día que el diablo decida dar el golpe final. Y es por eso que el cristiano debe mantenerse haciendo todas estas cosas que en esta hora vamos a, hermanos, a ministrar. Nos ponemos en pie, Efesios 5, 18, saludando cordialmente a todos los amigos que nos puedan ver a través de las pantallas, o aquellos también que de repente en los días que le queden a esta tierra puedan vernos. Un saludo cordial de la Iglesia Cristo El Salvador, aquí en San Pedro, Chimbote, Perú. Efesios capítulo 5, verso 18. Presta atención, los niños también, no se distraigan, nadie se mueva. Estén atentos, por favor. No se preocupe, ahí hay un día con usted aquí adelante. Olvídese del que está a su costado, usted concentrado hacia adelante. Porque si le pregunto, vamos a preguntarle a tu hermana Dorcas, a tu hermano, a todos vamos a preguntarle, a ver si responde. Amén. ¿Está Tiago también, creo? Vamos a preguntarle a todos a ver si están atentos. Efesios 5, 18 dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Espíritu con letra mayúscula. Oramos. Bendito sea para siempre el nombre tuyo, Padre mío, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios del universo entero, Padre bendito. En esta hora nos presentamos una vez más delante de ti, reconociendo, Señor Dios mío, nuestra pequeñez, reconociendo, Padre mío, que fallamos de muchas maneras, bendito Dios, y en esta hora nos humillamos delante de ti, pidiéndote misericordia, Padre bendito. Queremos en esta hora que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, Señor Dios mío. Usa este barro para que tu palabra sea expuesta y todos podamos aprender, bendito Dios, algo de tu palabra, porque esa palabra es la única que nos mantiene con vida en el Espíritu. Dios de los cielos, Señor Dios mío, mientras la palabra sea predicada, sea tú, Señor Dios mío, sanando, libertando, restaurando, bendiciendo, dando vida, Señor Dios mío, a todo aquel que va a recibir tu palabra, a todo aquel que va a abrir su corazón para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Padre,
revocamos inoperante todo poder del maligno en esta hora, y que solamente tu Santo Espíritu hable con poder y con autoridad como tú siempre sabes hacerlo. Gracias te damos de todo corazón, Padre mío, por lo que vas a hacer en esta hora, y la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Uy, esos aplausos, parece que están agonizando. No han desayunado, no han cenado, no han almorzado. Porque, a ver, un fuerte aplauso para Jesucristo. Hasta la gente del mundo le aplaude más fuerte a los políticos corruptos y mentirosos, hermano. Y eso debería ser una vergüenza, ¿no? Porque al Señor hay que aplaudirlo con gozo, con alegría. Recuerde que por Él estamos aquí. Sin Él nada, hermano, se mueve. Bien, entonces el tema en esta hora es cómo o qué se debe hacer después de haber sido liberado, hermano, de las manos del maligno. Puede haber sido recién, puede haber pasado 1 año, 2 años, 5 años. Lo que usted tiene que hacer, punto número 1, ser llenos del Espíritu Santo. Anota, ser llenos del Espíritu Santo. No se olvide, por favor, los niños ya adolescentes tienen que traer también su cuaderno. A la iglesia se viene con Biblia, cuaderno y lapicero. Todos tenemos que tener, hermanos, mensajes ahí ya hechos para que un día ustedes lo puedan predicar. Si no, nunca se va a aprender. El punto número 1 que lo que debemos hacer, o cada cristiano, es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos son los niveles en que el Espíritu Santo trabaja? A ver, empezamos, hermana Ivonne. ¿Cuáles son los niveles en los que el Espíritu Santo trabaja según la Biblia? 3. ¿Cuáles son? No, en orden, porque Dios subió de orden. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega a una persona, mientras no vamos pensando, no nos caiga, ayúdenla. Primero es el sello del Espíritu Santo, así, con fuerza. Muy bien. Lo que primero hace el Espíritu Santo cuando una persona es predicada, la palabra lo toca, penetra el corazón, parte el alma, parte el espíritu, y la persona viene y acepta a Jesucristo con todo su ser. Recuerden, una cosa es venir a aceptar a Jesucristo de verdad, y la prueba que ha aceptado a Jesucristo es que permanece en una iglesia, porque mucha gente, hermanos, la palabra lo toca, pero normalmente llega al alma. Y cuando llega al alma, la gente empieza a quebrantarse y empieza a llorar, pero no ha tocado su espíritu. Por eso que se convierte, hace la oración del pecador, pero nunca congrega, nunca se arrepiente. Entonces esa persona solamente ha sido tocada su alma, no ha sido una conversión real. Puede haberse, el evangelista puede haber sido engañado, los hermanos ahí mismos se pueden engañar, pero a Dios no lo puede engañar. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo no lo sella. Y la prueba de ello es que no, hermano, permanece en la iglesia, porque cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, la palabra llega al alma, a la parte, y llega hasta más adentro, hasta el espíritu, a darle vida. Y el espíritu nace y despierta con esa hambre, con ese sed de ser más lleno de Dios. Por lo tanto, cuando una persona acepta a Jesucristo, de verdad se convierte, lo primero que hace es buscar una iglesia. Lo primero que hace es buscar la palabra, leer la Biblia. Recuerda eso. Y cuando eso sucede, cuando hay un arrepentimiento real, el Espíritu Santo viene, lo sella, le pone una mano, propiedad privada, ya no le pertenece al diablo. Dios lo guarda por un tiempo, porque cuando una persona nace como un bebé, ¿sí? Y un bebé es indefenso, no puede defenderse. Entonces cuando una persona se convierte, el Señor le da un periodo para que esa persona empiece a crecer, empiece a prepararse, a alimentarse, porque no todo el tiempo va a ser bebé. Lo primero que hace el Espíritu Santo viene y lo sella. Eso lo vamos a ver en la casa del Espíritu Santo, pero aquí quiero ver por qué dice la Biblia, o por qué dice Dios, ser llenos del Espíritu Santo.
Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es lo sella. Luego, hermana Evelyn, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo bautiza. Y luego, solamente hay sello del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo. Los hermanos habíamos dicho, hay tres niveles. Lo capacita. Todavía falta. Es que mire, yo no puedo avanzar si estamos patinando en conceptos básicos. Hermano José, el Espíritu Santo primero a un cristiano lo sella. Luego dice que lo bautiza. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Una vez que lo bautiza, ahí lo deja. ¿Qué hemos leído? El texto que hemos leído, ¿qué dice? El tercer nivel es el Espíritu Santo lo llena. Y no es lo mismo ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Parece sinónimo y muchos cristianos lo han confundido y no es lo mismo. En toda la Biblia, usted no va a encontrar que Dios manda a ser bautizado por el Espíritu Santo, pero sí manda a ser lleno por el Espíritu Santo. Y le voy a explicar por qué. La iglesia de Corintios era una iglesia que había conocido al Señor y había sido bautizada por el Espíritu Santo. Los corintios hablaban en lengua, tenían más dones que todas las demás iglesias. Habían sido bautizados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les había dado dones, pero sin embargo el apóstol Pablo viene y le dice: tienen todos los dones, pero sois carnales. ¿Lo ha leído? Hermano, ¿es cierto o me equivoco? Pero ¿cómo puede ser posible que hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, tengan los dones y sean carnales? Aquí sí les puse a pensar, ¿no? Que mucha gente, es que eso no se enseña en las iglesias. ¿Qué pasa? A ver, les explico. El bautizo del Espíritu Santo es una única vez, y es una vez de manera irrepetible e inigualable. Es una experiencia que se tiene con el Señor. Después de ser bautizado, el cristiano tiene que seguir buscando para que el Espíritu Santo cada vez más lo llene. Por eso que aquí el apóstol dice: antes ser lleno del Espíritu Santo. Los corintios habían sido bautizados por el Espíritu Santo, habían tenido dones, hablaban en lengua todos ellos, pero no era suficiente. Su carne todavía no ganaba, porque vemos que se habían cometido pecados tan graves como que un hijo le quitó la mujer a su propio padre, y estaban en la iglesia. ¿Lo entiende? Porque mucha gente quiere solamente el bautizo del Espíritu Santo, pero en la Biblia el mandato, la orden de Dios es ser llenos. Porque si tú eres un recipiente y si tú no te llenas, quiere decir, si tú no te llenas del Espíritu Santo, va a haber áreas vacías. ¿Y quién cree que va a ocupar esas áreas? ¿Lo entienden? ¿Entienden por qué es el mandamiento de Dios el ser lleno? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la doctrina del Espíritu Santo y todas estas cosas. Lo que primero debería hacer una persona, después de haber sido rescatado de las garras del diablo, mantener la llenura del Espíritu Santo. Y muchos cristianos no saben todavía, y no han tenido ni algunos, ni millones de cristianos en el mundo entero, ni siquiera han sido bautizados. ¿Qué significa ser bautizado? Cuando viene el bautizo del Espíritu Santo, vienen los dones. No puede haber dones si no hay primero bautizo del Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que no tienen ninguno de los 9 dones. Pregúntese usted: ¿cuál es el don que yo he recibido
cuando el Espíritu Santo ha venido a mí. No su pensamiento, sino los dones que la Biblia menciona, que son 9. ¿Cuál de esos 9 tiene usted? Y eso no es lo máximo, porque después del bautismo del Espíritu Santo, tú tienes que buscar la llenura. Porque si tú no eres lleno, tendrás un gran problema. Y muchos cristianos no están viendo el panorama completo. Por eso hay cristianos que los demonios lo influencian, los demonios lo atan. Los demonios, hermano, ya hacen las 4 etapas que ya les hemos mencionado y enseñado. Por eso que mucha gente está luchando, ¿no? ¿Por qué cree que grandes ministros caen de la gracia? Grandes ministros. Porque una cosa es ser bautizado y otra cosa es ser lleno. Cuando uno está lleno, el pecado no puede entrar, porque está lleno. Y Dios demanda que su iglesia esté llena para que la iglesia pueda subir. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Qué señal falta para que el arrebatamiento se cumpla? Ninguna. ¿Por qué el arrebatamiento se ha alargado todavía? Porque millones de cristianos no están listos. Ni siquiera entienden que es el bautismo, mucho menos la llenura. Es ahí la razón por la cual el Señor todavía está aguantando los días. Que la iglesia entienda que ser cristiano no es un juego, ¿no? Ser cristiano, hermano, es la tarea más difícil. Y alguna gente está cómoda, ¿no? No leen Biblia, no ora, no ayuna, no vigila, no se preocupa por nada de la obra, no ve que la iglesia se está cayendo, lo da igual. No tiene ninguna responsabilidad. No asumen que ahora son parte de un ejército al cual ha sido llamado para batallar. Y ahí el problema grande de la iglesia en el mundo entero. Para impedir que el diablo saque ventaja sobre nosotros, punto número 1, hay que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero, ten la certeza que primero voy a recibir la primera parte. Ha sido sellado. La prueba de ello es que tú estás en la iglesia. Es imposible que no hayas sido sellado y tú estés en la iglesia. Ya has pasado la primera etapa. La segunda etapa, llevas 5, 10, 15 años en la iglesia. Pero si todavía no percibes que en ti hay uno de los 9 dones, entonces es que todavía te falta el bautismo del Espíritu Santo. Y tú deberías perseguirlo. ¿Y cómo hago eso? Buscando más a Dios, congregando, ayunando, vigilando. No, si antes orabas 10 minutos, ahora tienes que orar 1 hora. Si antes leías un capítulo, ahora por lo menos tienes que leer 3. Pero hay gente que ni un capítulo lee al día, ni uno solo. ¿Sí o no? La verdad, el día de hoy, ¿cuántos capítulos hemos leído? Nadie levanta la mano, personal. Estoy seguro que la mayoría no lo ha hecho, porque ha estado en el trabajo, los hijos, cocinando, ¿no? Y no lo han hecho. ¿Lo entienden? ¿Entienden cuál es la problemática de la iglesia? ¿Por qué usted cree que la iglesia no va a cumplir el último llamado del Señor? Porque la iglesia fue destinada a que predique el evangelio a todo el mundo, y la iglesia no cumple esa tarea. Por eso que Dios preparó y guardó los 144,000 sellados de las 12 tribus. Ellos irán a predicarle a toda la gente que no fue predicada, porque la iglesia estaba cómoda en 4 paredes esperando un mensaje, nunca leyendo la Biblia, esperando que alguien le predique, cómodos, contentos por estar en un culto, y piensan que ser cristiano es solamente estar en un culto. Y ahí el detalle. La iglesia no cumple la gran comisión. ¿Usted por qué cree que ve tanta apostasía y tantas veces iglesias mundanas y tanta gente volviéndose para atrás, tanta gente volviéndose al mundo? Porque estamos en un cristianismo en crisis, ¿no? Eso nadie lo quiere decir, pero es algo que se ve.
Mucha gente a veces quiere tapar el sol con un dedo. Se ve en este tiempo que el cristianismo está en crisis. Luego, cuando escucho a alguien decir, el mundo para Cristo, chimbote para Cristo, costo para Cristo, la verdad que yo le digo porque yo voy a campaña, ¿no? Y escucho esta frase y me da mucha pena, ¿no? Porque no es algo real. No es algo real. La gente está viviendo, no, su boca dice una cosa, pero sus acciones dicen otra. Su boca dice una cosa y sus pensamientos dicen otra. Y esa es la triste realidad en el mundo entero. Por eso que la iglesia no avanza. No hay responsabilidad. Porque si uno estuviese lleno del Espíritu Santo, uno no dejaría de buscar más a Dios, ¿no? Uno estaría siempre perenne en la casa de Dios, en los ayunos, en la vigilia. Estaría buscando qué cosa hay para hacer, hermanos, en la obra de Dios. ¿Qué es lo que yo debo hacer? No estaríamos acostumbrados, descansando. Imagínese usted, una vez a un asesino que había matado a tantas mujeres y niños en los Estados Unidos, le habían dado 3 cadenas perpetuas. Era un hombre perverso porque había tenido padres que lo trataban como un animal. Y sus padres eran cristianos. Y él no creía en Dios. Había matado de manera estrangulada a mujeres, a niños, violados. Y le dieron 3 cadenas perpetuas. Y usted sabe que en ese entonces se sentaba en la silla eléctrica y moría. Pero antes de ser llevado a la silla eléctrica, un cura tenía que llevarle un mensaje para que se arrepienta por su pecado. Y fue un cura y le empezó a hablar de la Biblia, le empezó a hablar de Jesús. La mayoría de presos siempre se estaba porque quien se enfrenta a la muerte no tiene miedo. Pero este hombre no tenía miedo a morir, era un hombre perverso, duro de corazón. Y cuando el cura le dijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Porque el cura le habló, si tú no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno y vas a sufrir eternamente. El hombre le quedó mirándole y le dijo, yo no creo en tu Jesús. Porque si el infierno existiera realmente, si yo creyera que existe Dios y que el infierno existiera, yo no dejaría de recorrer el mundo entero de rodillas, así fuese el piso de puro vidrio, yo de rodillas caminaría enseñando el Evangelio. No como la gente que está cómoda enseñando un Evangelio barato. Cuando yo leí esto, a mí me impactó el corazón. Porque lamentablemente hay muchos predicadores y muchos cristianos que hablan de un Jesús que no vive, que hablan de un Evangelio que no vive. Porque ser cristiano, todo el mundo dice que la gente que está fuera del mundo dice que son cristianos porque creen en Jesús. ¿Qué nos diferencia a nosotros de la gente que está fuera? La verdad, en este tiempo casi nada. Es más, afuera en el mundo hay más gente buena que gente dentro de la iglesia. ¿Qué nos diferencia? La llenura del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno, es diferente. Y la verdad que del 100% de cristianos, un 90 y tantos por ciento no sabe qué es la llenura del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Están preocupados. Pero bueno, así es el mensaje. Dios manda. Esta es una orden de parte de Dios. No solamente quedarme con el sello, no solamente que haya sido bautizado, sino la orden de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Y muchos no han cumplido esa orden. Les cuesta ayunar. Medio ayuno se desmayan ya. ¿Quién dice voy a meterme 2 o 3 días de ayuno? ¿Quién dice voy a estar de vigilia, paso al ayuno? ¿Quién dice este año
Me voy a proponer leer toda la Biblia. Los años pasan, la gente dice, lo voy a hacer. Se compra su Biblia grandota todavía. Y hasta el día de hoy no la leen, creo. Y es la realidad. O díganme que no. Porque eso se ve, ¿no? Se percibe de los cristianos en el mundo entero, se percibe. Cuando uno está lleno y cuando uno no está lleno. Se percibe. Es cierto que la gente, todo el mundo tiene defectos, tiene sus errores. Somos seres humanos. Pero otra cosa distinta es, ¿tienes o no tienes el Espíritu Santo? Así de sencillo. ¿Hay autoridad en ti o no hay autoridad en ti? Es lo que nos diferencia de las religiones en el mundo entero. ¿Qué nos diferencia? No que tengamos buenos templos, o que cantemos bonito, o que hablemos bonito. Lo que la diferencia a un verdadero cristiano es que es lleno del Espíritu Santo. Se acabó. Podemos tener muchas cosas en común, pero cuando se presenta un demonio, ahí se ve quién es y quién no es. ¿Lo entienden? El mandato para mantenernos libres de cualquier ataque del maligno es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Ahora subirle conmigo en 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que debería estar en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Tan sencillo como eso. ¿Está el Espíritu Santo en nosotros o no está? Habla su Biblia conmigo en 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, ¿tú qué tienes que ser? Libre. Libre del pecado, libre de tantas cosas que el diablo ponga en tu mente. Porque el que está en el Señor está en el Espíritu, y cuando el Espíritu Santo está, dice ahí hay libertad. Que tu carne no quiere ayunar, te equivocaste. Vas a ayunar. Que me duele el estómago, igualito vas a ayunar. Que me cansan en la rodilla, no solamente 5 minutos, porque me duele la rodilla, me va a salir reumatismo, dicen algunos. Tú vas a seguir orando. Porque cuando uno, el Espíritu Santo está dentro, uno es libre. Es libre. ¿Entiendes? No deja que el maligno influencie sobre él. No deja, hermano, que nada lo apague, que nada lo detenga. Es ahí donde radica la importancia de mantener la llenura. Porque cuando tú eres lleno, eres libre. ¿Lo entienden? Estás lleno, eres libre. El diablo no puede señalar. El diablo no puede hacer contigo lo que quiera, a menos que Dios lo permita. Por eso, todos nosotros los que estamos aquí, desde hoy en adelante, vamos a buscar la llenura. Porque en vano será que cantemos aquí y prediquemos. Si nos quedamos, va a ser en vano. Va a ser un triste recuerdo. Si no somos llenos, no podemos subir. No se vista porque no va a subir. Yo personalmente, como pastor, yo estoy preocupado. Imagínense cuánto más debería estar usted. Porque la Biblia me manda ser lleno. Si no soy lleno,
habré fracasado. Llevo 17 años sirviendo a Dios y habré fracasado. Algunos llevan 30, 40, 50 años. Si no son llenos, habrá sido en vano. Y qué triste es perder 40 años en una iglesia, 50 años. Igual te van a prender fuego. Será el mayor engaño. Y lo triste es que no solamente tú vayas, sino que tu casa, tu familia, también correrá lo mismo. Porque mucha gente no ha visto. La Biblia dice, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero sí, ¿qué significa creer? Significa obediencia. Vivir lo que Dios manda. Eso es creer. No solamente decir creer. Ahora, si usted no vive y si usted se pierde, ¿qué pasará con tu casa? Si a usted el diablo lo venció, ¿qué cree que hará con los suyos? Lo va a despedazar. ¿Entiende la importancia de llenarnos? Pues entonces ahora no perdemos los cultos, más tiempo en oración, más tiempo en la palabra. Que estoy cansado, no importa, te lavas la cara con agua fría, no sé qué es lo que haces, pero ahora más. No me pierdo los ayunos, no me pierdo la vigilia, me meto con Dios más, porque a Dios no se le puede engañar. Podemos aquí decir que si lo hacemos o no lo hacemos, pero cuando las papas quemen, cuando llegue el momento, ahí veremos si nos llenamos o no nos llenamos. Porque cuando el diablo te presente guerra, escucha, no va a estar nadie para que te ayude. Quiero que tú lo entiendas. Cuando el diablo te presente guerra, la iglesia va a poder orar, sí es cierto, pero lo vas a pasar tú solo. Yo recuerdo varios testimonios de grandes hermanos, ¿no? Yo siempre me acuerdo una hermana que siempre dio su testimonio. Mi esposa siempre escuchaba sus canciones, Gladys Muñoz. Ella perdió su bebé, ¿no? Una gran sierva de Dios, humilde, que se ha mantenido. Pero cuando ella perdió su bebé en el hospital, ella estaba sola. Y es algo que siempre dice, no, los desiertos se pasan solos. No está nadie. Y si tú no estás lleno, te vas para atrás. Te caes, ahí quedas. La gente dice, pero ¿cómo si hubiese sido de Dios? ¿Cómo Dios ha permitido que pierda a su hijo? Es que la gente no entiende, ¿no? No entiende la palabra, desconoce la palabra. Por eso que la gente habla un montón de cosas. Los cristianos hablan sin fundamento, porque fácil es hablar, la lengua es larga para hablar y decir muchas cosas. Pero la gente que conoce la palabra conoce a Dios y sabe por qué tenemos que pasar por ciertas cosas. La llenura es fundamental en un creyente. Entiéndalo, por favor. Lea, vamos a hablar. A ver, leímos 2 Corintios 3:17, ¿verdad? Porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Quiero leer 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:4. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, quiere decir que ha recibido también los dones del Espíritu Santo. Eso implica, está hablando, y uno de los primeros dones es el don de lenguas. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua, ahí hay dos mensajes, yo me siento en el primer punto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, hablar en lenguas es una bendición. Y hay muchos cristianos que están tranquilos, nunca han hablado en lengua y están tranquilos. No puede ser eso posible. Hay que despertar, porque si usted no conoce el don de lenguas, que es el primer don de los 9 que hay en jerarquía, ¿usted cómo va a ser edificado? Cuando tú estás lleno del Espíritu, las lenguas deberían manifestarse dentro de ti.
No solamente aquí en la iglesia. Cuando tú estás en tu aposento, en tu casa, estás orando y las lenguas empiezan a venir y a hablar y tú ni sabes a veces lo que dices, pero el Espíritu Santo dentro de ti empieza a hablar en lengua. Porque hay cosas, le explico por qué sucede esto. Uno a veces está orando, no está orando, y cuando de repente el Espíritu Santo dentro de ti empieza a hacerte hablar en lengua. Y a veces, cuando tú no tienes el don de interpretación de lengua, tú no lo entiendes, pero has hablado, has hablado. Lo que tú ignoras es que el Espíritu Santo ha orado a través de ti en las lenguas. Y tú no sabes qué es lo que el maligno ha preparado para destruir tu vida. Pero esa oración en lenguas que se ha hecho ha sido para que el diablo no saque ventaja de ti. El Espíritu Santo le ha dicho al Padre qué es lo que el diablo está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que el diablo está preparando? Es ahí la importancia de hablar en lengua. Y muchos cristianos llevan 5 o 10 años y no saben qué es hablar en lengua. Y eso es porque no han sido llenos del Espíritu Santo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Usted quiere ser edificado o quiere ser destruido? A su nombre, a sueño le da uno. Sí, yo sé, está cansado, yo también. El cansancio es fuerte. Pero hay una lucha entre la carne y el espíritu, bueno. Y va a permanecer más fuerte el que esté más fuerte. O su carne está más fuerte que su espíritu, o su espíritu está más fuerte que su carne. Por lo tanto, hablar en lenguas es muy importante. Y no estoy diciendo que se lo invente, porque hay gente que se lo inventa. Es más, ahora usted ha visto, hay universidades cristianas que dicen, pague su curso y aquí le vamos a enseñar a hablar en lenguas. Hace unos días atrás vi un video donde estaban en un debate, lo pasaron creo que por Facebook, por TikTok, no sé, había un debate y había un cristiano homosexual y le estaban, un impío, un inconverso, un programa muy conocido, estaba hablando, ¿no? Y había dos hermanos ahí que decían que era imposible que una persona que es cristiana sea homosexual. Y de repente el homosexual, que supuestamente era cristiano, se levantó de la mesa y empezó a hablar en lenguas como usted no se imagina. No pasar el video por aquí un día con hermano Jairo, lo va a recordar. Habló más lenguas que cualquiera que lo escuche queda impactado. Y todavía el Señor me muestra, le decía al hombre que se burlaba, porque el hombre se burlaba. El Señor me muestra cómo Dios te va a partir por la mitad, le decía, amenazando. Imagínate que el Espíritu Santo dice eso. A veces, y así hay muchos cristianos en la iglesia, ¿no? Cuando alguien está en contra de ti se levanta, así trabaja el diablo, ¿no? Se levanta y dice, que el diablo, Dios te va a matar, que Dios te va a partir por la mitad, que el diablo así es, amenaza. ¿Dónde ha visto usted que el Espíritu Santo hace eso? El Espíritu Santo jamás amenaza, Él actúa. Y hablaba lengua, hermano, y decía un montón de lenguas. Usted si lo ve queda impactado, pero eran demonios. Usted lo sabe. El que conoce la Escritura entiende que eran demonios. Imagínense usted, ¿no? Es ahí donde el problema de muchas iglesias, que no tienen discernimiento. Por eso que hablar en lenguas es una bendición. Y hay que buscar. Yo recuerdo los testimonios de los grandes siervos de Dios que decían, ¿no? Había un hermano que predicaba, un gran predicador, Belisario Molina, predicador internacional, gran siervo de Dios. Dice que cuando él se convirtió, le escuchaba a la gente a hablar en lengua, y todo el mundo hermanos, empezaba a hablar en lengua, menos él. Y él dice que se metía en 3 días de ayuno, 5 días de ayuno, paraba 7 horas orando de rodillas. Él había dejado su trabajo porque quería ser bautizado y quería hablar en lengua. Pasó 1 año, 2 años, 3 años y ya no pudo resistir más. Y él vino un día, dice, a despedirse de Dios, porque él ni siquiera había llegado a hablar ni siquiera en lengua. ¿Cuánto más los otros dones que están por encima? Y vino a despedirse del Señor, porque él siempre decía, Señor, ¿cómo le das tú a ella que hable en lenguas si yo la conozco y tú también la conoces? Es una lengua larga, es una problemática, pero habla en lengua.
lengua, Señor? ¿Cómo tú le das a ver el fulano tal que está hablando en lengua? Habla en lengua y no están ni los ayunos ni las vigilias. Yo 3 años te sirvo y ni un ayuno ni un culto me he perdido, hasta he dejado mi trabajo. Es que no todo lo que brilla es oro. Hay mucha gente que simula la lengua, que habla tantas cosas, pero Dios no puede ser burlado. Y él llorando le decía al Señor, se metía a orar 7 horas diarias. Ya no hay esos hombres o mujeres de Dios que se metan 7 horas de rodillas, que haya callos en la rodilla. Ya no las hay. Esa generación se está acabando. La última generación es una generación de cristianos descuidados, de gente que no conoce la escritura, gente que no ayuna, gente que no vigila, gente que está engañada, influenciada por demonios y piensa que va a subir al cielo, gente que no está buscando ganar almas. Pero la gente antigua, esa gente se metía con Dios. Había uno que se fue al monte, otro predicador, ¿no? Arnaldo Torres, se fue al monte, 3 días de ayuno, queriendo que el Espíritu Santo lo bautice. Esa gente estaba preocupada para que el Espíritu Santo lo bautice, lo llene por los dones. La gente de hoy busca dinero, la gente de hoy busca fama, aplausos, pero no busca lo más importante, el Espíritu Santo. Estamos lejos. Por eso que se dice que la última iglesia de Apocalipsis, ¿cuál es? La Odisea. Esa es la iglesia la que nos ha tocado a nosotros vivir. Una iglesia mundana, una iglesia apóstata, una iglesia liberal, una iglesia sin discernimiento, una iglesia neófita, una iglesia, hermano, en la cual le da lo mismo si se ganan las almas o no se ganan, le da lo mismo. Y ojalá que nosotros reaccionemos aquí y que brillemos en plena era de la iglesia de la Odisea, que no nos dejemos influenciar, porque es la última iglesia. De las 7 somos la última de ella. Por eso que vemos todo el mundo como hacen tantas cosas, tantos shows dentro de tantas iglesias, porque no hay la llenura del Espíritu. ¿Ha escuchado? Ahora están vendiendo terrenos en el cielo. El gran predicador, el hombre que mueve multitudes, que ha sanado, ha hecho un montón, miles de milagros, está vendiendo, por si acaso, hermano Chávez, si alguien quiere comprar el terreno en el cielo, lo están vendiendo a $250 el metro cuadrado. Y la gente lo está comprando, imagínense. Está comprando un terreno en el cielo, hermano David. Así vivimos en una iglesia que no tiene ni siquiera la noción de qué es el Espíritu. Por eso que el diablo no le interesa el pueblo, repetir, no le interesa que tú vengas a la iglesia, no le interesa que tú cantes, que tú des tu diezmo, tu ofrenda. Él está tranquilo. La única manera, repito, Fiorello, que conocerás quién es el diablo, ¿cuándo va a ser? Cuando tú le ganes un alma. Exactamente, la salvación no se compra. Cuando tú le arrebates un alma al diablo, sabrás quién es el diablo. ¿Me entienden? Y para ganar un alma, tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, tu deseo es hablar el Evangelio, es ganar almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, porque no hay nada mejor que ganar almas. ¿Lo entienden? ¿Ven cómo todo encaja en el rompecabezas? Que todo es una relación. Rápidamente ya nos va a ganar el tiempo. Mire, solamente estoy viendo la primera parte, es que así son los mensajes. Leamos, por favor, Judas 1:20. Judas 1:20. Dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu?
que significa ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tienes que orar? Orar en el Espíritu Santo. Lenguas. Orar en el Espíritu Santo. Lenguas angelicales, lenguas celestiales, no terrenales. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. La importancia de orar en lenguas. Un texto más para esto. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en el Espíritu, orar en lenguas. Y para ello yo necesito ser lleno, pues, hermano. Sin la llenura, habrá sido solamente un pasatiempo mal estar en la iglesia. Así se lo decimos. Si no nos llenamos ahora, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Habrá sido en vano todo lo que nosotros hayamos hecho. Tenemos que buscar la llenura. Entonces, cuando una persona quiere mantenerse libre del diablo, primero busca la llenura. Luego, vamos a ver la próxima. El segundo punto es saturarse de la palabra de Dios. Hay 11 puntos que voy a mencionar que vamos a estudiar para mantenernos, hermanos, lejos de las ataduras e influencias demoníacas. Hemos visto el primer punto. Por lo tanto, el Señor ya nos dice que vamos a dar todavía más videos. De repente ya tendremos 40 videos en esta serie. Ahí lo dejamos. Ahora nos ha ganado. Podemos sentir, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.